¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Todos los días, la realidad ampliada. Hoy más que nunca, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí te lo mostramos, lo comentamos, lo analizamos y clarificamos la información. Muy necesario en estos tiempos de mucha cerrazón mediática. Y tenemos hoy un programa donde vamos a estar enseguidita el tema judicial. Sigue muy caliente las operaciones mediático-judiciales que siguen a la orden del día. Los fiscales mediáticos que trabajan para la tapa de algún diario, para algún título, pero sin fundamento. Enseguida te lo vamos a comentar y lo profundizamos con Darío Villarruel, que todos los días te está anticipando lo que después ocurre. La justa, ¿eh? No, acá no te vendemos humo, no te vendemos lo que otros te venden diariamente. Te vamos contando la justa, ¿no? Y además, todo esta noche, el escándalo por las escuchas ilegales a la expresidenta. El juego del gran bonete a full. La Corte contra el titular de la AFI, Gustavo Arribas. La Corte pidiendo que se investigue. La Cámara de Diputados contra la Corte. A punto de citar a todos los que están con relación a este tema de las escuchas ilegales. Resulta que nadie es responsable de uno de los mayores escándalos institucionales de los últimos tiempos. Y es el juego del gran bonete. La Corte, no señor. Gustavo Arribas, no señor. El juez Irurzu, no señor. Marijuán Lijo, no señor. ¿Y quién es el responsable de las escuchas ilegales? ¿Es cierto, como está circulando, que se vendieron las escuchas? Es muy grave. Y si se vendieron, ¿quién las vendió? Es gravísimo realmente esto. Todo el desarrollo, Darío Villarruel tiene información. Llega esta noche el periodista de investigación Ari Lijalad, que en el sitio Nuestras Voces ha hecho también un trabajo sobre cómo está funcionando la oficina de las escuchas. Una oficina que cada vez tiene más poder autónomo. Y además, enseguidita, con Fernando Alonso, con Nico Gandini, un abril donde el bolsillo realmente va a haber que hacerlo extra largo. Mire, le cuento porque esto no se sabe. Hay ciudades, acá muy cerca de la capital federal. En el partido de Exaltación de la Cruz, esta semana, el Consejo Deliberante decretó la emergencia tarifaria ante el reclamo de muchas familias que ya no pueden pagar la tarifa de luz. Muchas familias que viven angustiadas por la tarifa de luz. Y a esto se suma hoy el anuncio del gobierno de nuevos aumentos en la tarifa del gas. Y esto no para acá. Se viene un abril con aumento en las tarifas de gas, aumento del transporte, aumentan nuevamente los peajes a partir de mañana. ¿Qué bolsillo aguanta? ¿Qué bolsillo aguanta? Los salarios empezaron el 2018 perdiendo contra la inflación. Y los gremios, bochornoso, que están pautando con 15%. ¿A quién le va a alcanzar? Un abril caliente en materia de aumentos de todo menos de los salarios, De todo menos de los salarios. Y un combo explosivo realmente, porque se pronostica inflación en alza, tarifas en alza, con un combo realmente explosivo. Fernando Alonso, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Mirá, estabas comentando vos el aumento que se viene en abril. Digamos que este mes ya también va a ser un mes muy duro para la inflación. Se pensaba que marzo iba a estar más tranquilo, pero ya todas las estadísticas o todos los informes preliminares hablan de una inflación cercana a los 2 puntos. Puede ser unas décimas por abajo, unas décimas por arriba, pero claramente el proceso inflacionario está vigente, está muy fuerte
Y lo que se nota que no hay ninguna... Sí, fíjate, Fernando, un minuto, ¿no? El Cronista, que es un diario, como yo siempre destaco, muy objetivo realmente, con buena información. Fíjate lo que hoy dice: empeoran proyecciones, más inflación, menos crecimiento y dólar más caro. Es la encuesta de expectativas macroeconómicas del Cronista de marzo. Los analistas revisaron buena parte de sus previsiones para este año. La mediana de inflación esperada ya supera el 20%. Y frente a este combo, donde empeoran las proyecciones, reitero, lo dice el Cronista, un diario muy serio y objetivo económicamente, se da todo este marco de nuevos aumentos, ¿no? Pero como vos describías recién, en enero los salarios perdieron contra la inflación. Los salarios crecieron 1.1, la inflación fue 1.8. Esa diferencia lo que te marca es cómo interpreta el gobierno el proceso inflacionario. Para este gobierno, la única política inflacionaria es subir la tasa y bajar los salarios. Y de ahí no se van a mover. Todo el resto del año vamos a seguir en esa misma tónica. Tasas altas para frenar el nivel de actividad económica, salarios bajos para reducir el consumo. Y de ahí no te vas a alejar, Gato. Vamos a estar repitiendo a lo largo del año estas dos variantes porque claramente no hay otra idea en el gobierno. Realmente el gran perdedor de este año va a ser el salario. Está clarísimo. Claramente. Mientras en el gobierno la disputa era si aceleraban o volvían al gradualismo en el ajuste. Sea más rápido, sea más lento, el ajuste está en marcha y claramente el que va a perder va a ser todo el nivel de asalariado. Bueno, decíamos recién el tema de las tarifas eléctricas, realmente es muy preocupante, lo están pasando muchas familias muy mal. Vamos a la semana que viene seguramente a volver sobre este tema, pero hoy en este marco se aumenta el gas, se anunciaron nuevos aumentos del gas. Nico Gandini, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar. Y a ver, ¿en qué franja la vuelta así del Capitán Frío, ¿no? Que con esa frialdad que lo caracteriza a Aranguren te puede anunciar las salsas más calientes, ¿no? Exactamente, Gato. A ver, el gráfico decía recién 40% de aumento. Esto es si lo comparás contra diciembre. Ahora, si lo comparás contra abril del año pasado, Gato, el aumento es un 80%. Es decir, desde el invierno pasado, el gas va a aumentar un 80-90% y esto preocupa. Es decir, va a valer casi el doble de lo que costaba el año pasado. Por eso el gobierno, y el Enargás también, que es el ente regulador, lo que está evaluando ahora es, le pegamos muy duro al bolsillo a la gente, ¿cómo hacemos para, aunque sea financiar una parte, para que no pase lo que estás diciendo vos con el caso eléctrico? Que tenés muchísimas defensorías del pueblo y del consumidor, que lo que están planteando es, el aumento es demasiado grande, si nos toca un invierno frío, si la temperatura es baja, va a pegar duro, las tarifas van a ser altas, entonces financiemos una parte, financiar las facturas de mayo hasta agosto, concretamente es la idea que está trabajando el gobierno, en un 30 o 25% de lo que es esa factura, para que no sea tan grande. Ahora, Gato, esto para entenderlo... Ahora, a ver, explica cómo se piensa financiar. Concretamente, como las facturas que van de mayo a agosto son las más altas del año, te lo hago en un ejemplo sencillo. A vos te llega una factura de 100 pesos, vos vas a poder pagar 75 pesos, vas a estar obligado a pagar 75 pesos y los otros 25 los vas a poder pagar o patear para enero, febrero y marzo del año que viene. Es decir, porque el gobierno sabe que el impacto de este aumento es el último gran aumento en gas que tiene por delante. Y tiene temor, por más que no lo diga Aranguren y demás, de que la justicia, si el invierno es frío, y si realmente se siente muy duro en el bolsillo, los juzgados de primera instancia, y por qué no algunas cámaras, dicten algún tipo de medida cautelar y amparo en favor de esto. Vos lo decías recién, ¿no? En la provincia de Buenos Aires el defensor del pueblo está accionando con este tema fuertemente, porque la preocupación está, la gente está desesperada en algunos casos. Muchos comerciantes que ya no pueden pagar y está obligando al cierre de muchas... Antes hablaban con Iván y con Luciana, ¿no? El tema de las pequeñas y medianas empresas, pero hay comerciantes que ya no pueden pagar. Pueden sumarle aumento del gas, aumento de la tarifa, se viene el aumento del agua, otra vez que los valores del agua son exorbitantes en la provincia y acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad que hoy, este año, un laburante va a tener que vivir para pagar impuestos y lo que le queda para comer prácticamente.
Totalmente, Gato. Hay 380.000 comercios, pequeñas y medianas industrias en todo lo que sería la Argentina. La mayoría están en Gran Buenos Aires y Capital Federal. De esos 380.000 comercios, pymes y demás, el aumento desde marzo hasta el 1 de octubre, que es cuando va a ser el próximo aumento del gas, va a ser del 100% en el valor del gas que consumen. Es muy importante. Lo que dice el gobierno es, bueno, pero pará, esos comercios, esas 400.000 usuarios, comercios, pymes y demás, eran los que más barato pagaban el gas. Esto es así. Lo que pasa es que el porcentaje de aumento, al aumentarle un 100%, lo que siempre nos preguntamos acá es, ¿cuál es el margen para capturar o para resistir ese aumento del gas? Porque no te queda otra que pasarlo al precio o cerrar. Y si pasás a precio, también te lo preguntan economistas cercanos al gobierno, che, ¿y qué hacemos con la inflación? Bueno, eso la inflación va a repercutir, obviamente. Fernando, vos qué querías acotar. Y en este contexto surgen hoy las cifras de pobreza, dando una imagen de un proceso de generación de riqueza muy grande en la Argentina, cuando uno tiene la sensación todo lo contrario, ¿no? Evidentemente, las cifras de pobreza este semestre van a repuntar, porque cuando se empiecen a impactar todos estos aumentos con un salario que va a ir por atrás de la inflación, va a volver a subir la pobreza. Hemos visto lo que es el efecto del aumento de los ingresos de los sectores no formales de la economía que se registró el año pasado, y con eso bajó la pobreza al mismo nivel del segundo semestre del 2015, al mismo nivel del segundo semestre del 2013. Es decir, no hay ninguna caída sustancial. Lo que va haciendo es el tradicional serrucho en procesos después del ajuste. Este año, con el ajuste, seguramente en el segundo semestre vamos a ver cómo repunta muy fuerte el nivel de pobreza. Perdón, una pregunta de un lego en la materia. Si va a haber aumento en un montón de servicios, también los peajes van a aumentar, ¿cómo va a bajar la inflación? Es decir, el gobierno dijo que va a bajar la inflación. ¿Cómo va a ser si aumenta todo para que baje la inflación? Es que no va a bajar. Es que no va a bajar. Fíjate lo que veíamos recién en la etapa de hoy del Cronista, las proyecciones. Todos están ya cambiando y ya están pronosticando. El otro día lo decía Caldo Piñanelli, entre 20 y 23%. 20 y 23% de inflación para este año. Es que, Gato, después de estos picos de inflación que vas a tener estos meses por donde te pegan muy fuerte las tarifas, la inflación va a volver al sendero que es tradicional en Argentina. Va a estar entre 1,5% mensual, cuando va a empezar a generarse los que se dicen los aumentos segunda ronda. Todo el traslado del aumento de tarifas empiezan a pegar en los precios de los alimentos, en el precio de todo el resto de la economía. El resto del año vas a tener inflación de 1,5%, pero no vas a salir de ese piso porque no hay ninguna actitud, no hay ninguna política activa del gobierno más allá de lo que comentábamos, ¿no? Planchar los salarios, subir la tasa de interés y con eso esperar que la economía se ajuste. Gato, bien. Además hay un dato que hoy ha sido advertido en el informe del INDEC, que es que subió fuertemente el empleo no registrado y el empleo negro. Viste que están todo el tiempo diciendo que se está generando más empleo, y nosotros insistimos siempre de que básicamente es monotributo y empleo negro. Bueno, esto está hoy reflejado en los datos del INDEC y esto es lo que decía además, Fernando. Un empleo muy precarizado. Es un empleo muy precarizado. Muy precarizado, lamentablemente. Que golpea abajo, pero como se generó mucho, permitió que pegaran ese saltito para salir de la línea de pobreza. Sí, sí. Mientras subió la construcción, esto es lo que dice, subió el empleo informal en el país, golpea un 34,2% de los argentinos, ¿no? Por eso. Entonces, eso es un dato básico para tener en cuenta. No hay empleo genuino. Exactamente. Ese es el tema. Y es lo que este gobierno normalmente saca pecho, diciendo... Estamos generando empleo. No, muchachos, el INDEC lo dice, el INDEC. Las encuestas, todas estas informes del INDEC lo que te muestran es que en el Gran Buenos Aires el proceso es muy duro. Los niveles de pobreza son más altos, los niveles de desocupación son más altos, los niveles salariales son más bajos. Los aumentos de tarifa, como decía recién Gato, del agua, de electricidad y gas, están pegando muy duro en el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires, no te digo que es un polvorín, pero la situación es muy crítica. La desocupación está 3 puntos arriba que en el promedio del país. La pobreza está también 3 puntos arriba que en el promedio del país. Y vos vas viendo los distintos indicadores y te marcan que el Gran Buenos Aires está en un momento muy duro. Sí, sí, totalmente. Bueno, hoy justamente sobre estos temas que estamos hablando, inflación, opinó el economista Juan Carlos de Pablo.
La experiencia argentina en materia de bajar la inflación es toda unánime, todo de shock, el primer día funciona, en nada es eterno. El austral duró algunos meses, la convertibilidad una década. No tengo experiencia argentina en materia de gradualismo y además no veo dónde está bajando la tasa de inflación. Realmente cuando un funcionario dice la tasa de inflación está bajando, es para decirle, quédate callado, pibe, porque te descolocás. Yo no veo ningún indicador, miro los números, que sé cuánto. Cuando un funcionario te dice, no, lo que pasa es que este mes falló por la verdurita, después por los calcetines. Si vos tenés una teoría de ese calibre cada mes no tenés nada. Yo tampoco estaba demasiado fanatizado con que vos bajás la tasa de inflación simplemente porque fijas una meta. Cuando alguien me dice, bueno, pasaron del 12 al 15, digo, sí, pasaron de la maxi ridiculez a una ridiculez. Y vos fíjate lo que está pasando con los acuerdos salariales. Si saca la foto 15%, en la letra chica dice otra cosa. Uno diría, hablemos en serio. Bueno, muy duro Juan Carlos de Pablo, ¿no? Que no se puede decir que sea un economista ni de la izquierda. Claro. Sí, lo que pasa es que lo que te propone es un brutal ajuste del Estado, ¿no? Corre por derecha. La salida de Pablo es cerremos el Estado. Y con esa salida el nivel de pobreza seguramente va a pegar un pico muy alto, ¿no? Claro. Bueno, pasamos a otro tema, ahora vamos a volver y volvemos también con Nico Gandini en cualquier momento. Nos estás acompañando esta noche con el hashtag Escuchas Calientes, porque lo que realmente es un escándalo institucional, aunque lo están tratando de tapar, lo minimizan, lo subestiman, pero si estuviéramos en una república en serio, como el gobierno dice propiciar, realmente esto sería un escándalo. Y cada vez es más escandaloso. Porque como les decía recién, están jugando los protagonistas al juego del gran bonete. Nadie asume la responsabilidad de saber quién filtró escuchas ilegales, quién las dio, en qué marco. ¿Las vendieron? ¿Cómo circula el run run? Gravísimo sería. ¿Quién? ¿Hay un mercado negro? Y fíjese usted, hoy la Corte al titular de la AFI, los diputados que quieren citarlo a Lorenzetti, a Irursun, al hijo, a Marijuán, que eran los responsables. La propia Carrió, que el otro día participó diciendo, y el grupo de diputados de Cambiemos con los radicales diciendo, no muchachos, se les está yendo la mano. Enseguida ya está con nosotros el colega Ari Lijalad, que ha hecho un trabajo muy completo sobre el verdadero poder que cada vez tiene esta central de informaciones que depende de la Corte, ¿no? Y hoy, en página 12, Tuni Coleman también avanzaba con un informe muy interesante sobre estas escuchas calientes. El gran bonete de las escuchas, la Corte Suprema envió un escrito a la AFI por las filtraciones. En un paso de comedia, la Corte Suprema, la oficina encargada de las escuchas, el juez Lijo y la AFI buscaron quitarse su responsabilidad por la difusión de las escuchas que involucran a Cristina Kirchner. Hay un dato llamativo. La primera filtración, aquella que tanto se horrorizaban por la palabra que ha dicho la expresidenta, ¿se acuerdan? Del yo soy, sí soy yo, pelotudo. Se produjo el 27 de enero del 2017. O sea que la Corte, responsable de las escuchas, reaccionó 15 meses después. Lo cierto es que el capítulo actual de la parodia es la exigencia a la AFI para que revele qué investigación hizo para determinar de dónde salieron las filtraciones. Es una especie de minué para tapar la acción conjunta del Ejecutivo, la Corte y el juez Lijo para espiar a la expresidenta. Fíjese lo grave de esto. Tuni lo que está diciendo es que hubo una especie de acción conspirativa entre los tres para espiar a la expresidenta. Toda la secuencia es grosera. Uno de los momentos iniciales fue la denuncia de Graciela Ocaña contra Sergio Berni para saber si el exsecretario de Seguridad había ayudado a que el narco Ibar Pérez Corradi no fuera capturado. De forma sorpresiva, se incluyó a Parrilli en las escuchas con el obvio fin de espiar a Cristina Fernández de Kirchner. Lo que da la pauta de la maniobra es que días antes el narco ya había sido detenido. Y si ya lo habían detenido, ¿para qué querían escuchar?
si ya lo tenían detenido? ¿Ustedes se dan cuenta de la vergüenza de todo este, como muy bien dice Tuni, de un minué para escuchas ilegales? Y realmente ahora nadie asume la responsabilidad, Darío Villarruel. A ver, la Corte está preocupada. Alguien dijo, muchachos, mire que este gobierno va a pasar y después van a venir por nosotros, ¿eh? Es muy grave espiar a una expresidenta, porque ese era el fin, espiar a Cristina Fernández. ¿Y de quién dependen las escuchas? De la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte dice, pero nosotros lo nombramos a Martín Irursun. Y Martín Irursun que dicen, yo hice las cosas como había que hacerlas. Pero entonces, ¿quién pidió las escuchas? Primero Servini de Curía y después Ariel Lijo. Atención que Ariel Lijo en la nota 11/17 firmado por los 5 miembros de la Corte está nombrado en 4 o 5 oportunidades. ¿Por qué? Porque fue Lijo el que tuvo el control de las escuchas. De allí debió haber salido lo que después fue a los medios. Obviamente Lijo dijo, Parrilli me pide que investigue, armó una causa, mandó a sorteo y le tocó a Rodolfo Canicova Corral, que también está nombrado, porque la Corte le dice, doctor Canicova Corral, ¿usted qué ha hecho hasta ahora? Poco y nada, citó a un par de periodistas, pero el tema es que acá es muy grave. En un país normal, escuchar a un expresidente, a ver, tener espías pagos en el Estado, porque una cosa es una escucha clandestina, esto es oficial, son espías pagos por nosotros que escuchan a la expresidenta donde no está involucrada en ninguna causa, porque como decís vos, Gustavo, el fin no era Parrilli, pero además, el fin no era Pérez Corradi, el fin era Cristina Fernández. Claro, pero además una cuestión, como el otro día, bien lo decía creo que Oscar Parrilli cuando estuvo acá, ¿vos te imaginás a la cantidad de personas que han escuchado ilegalmente? Porque Leopoldo Moró lo decía, Leopoldo Moró cuando propiciaba esa citación de Lorenzetti, Irursun, Marijuán y Lijo. Porque, a ver, tanto Parrilli como la expresidenta pueden hablar a diario con muchísimas personas. Entonces, ¿te imaginás? Porque esto, otro dato que hay que acotar y no es menor. Eran escuchas en tiempo real. Pusieron a una persona sentadita a escuchar las 24 horas el celular de Oscar Parrilli. Eso es todavía más terrible. Eran escuchas en tiempo real, entonces han escuchado ilegalmente a un montón de gente, empresarios, dirigentes políticos, sindicales, ilegalmente. Y lo que es peor, que nadie asume la responsabilidad. Están en estos días largando como una opereta baja y burda de que se hacen algunos periodistas oficialistas del gobierno que dicen que le pagaron a los jueces Fara, Ballesteros, y esto que es mucho más grave, que es una denuncia concreta que tienen que investigar, todos miran para el costado y nadie asume la responsabilidad que les puede caber, porque aparte es un acto ilegal, ¿o no? Decís vos el juego del gran bonete, yo señor, no señor. Pues entonces, ¿quién? La Corte Suprema de Justicia. A ver, ¿quieren buscar un chivo expiatorio, Gustavo Arribas? Sí, él tiene la estructura administrativa, pero ustedes tienen la decisión política. ¿Y por qué saltaron recién después de 15 meses? Recordemos, Gustavo, que en 2016 en adelante estaba a plena campaña política. Es decir, claro, se estaba reorganizando políticamente el kirchnerismo. ¿Y para qué escuchar a Cristina? ¿Para qué escuchar a Parrilli? Recordemos que Parrilli fue declarada falta de mérito en la causa donde también Ariel Lijo lo hizo escuchar. Y el tema del tiempo real es muy importante, porque normalmente las escuchas no son en tiempo real. Son por etapas, se hace un informe y se le remite al juez. Acá se remitían las escuchas cada 24 horas. Es decir, una persona que enloquece escuchando lo que Parrilli y Cristina y Parrilli y otras personas... Y se lo mandaban a la AFI. Exactamente. Se lo mandaban a la AFI. Las escuchas eran enviadas a la AFI. Es decir, que hay un nuevo sospechoso de quién distribuyó. Ya los sospechosos no solamente son la Corte, el juez Lijo, el fiscal Marijuán, sino también ahora el gobierno. Claro. Porque las escuchas también las tenía la AFI. Pero la AFI es, organismo del Estado. La Corte es poder judicial. La Corte tiene que cuidar la confidencialidad de las escuchas para hacer valer. No las cuidaron. Una causa penal. Si no, no tiene ningún valor. Bueno, no las cuidaron, efectivamente. La gente se entretiene con esto y jurídicamente no tiene ningún valor. Es decir, es para pegar. Hoy hay un programa que empezó hace un tiempito que todos los domingos tiene escuchas ilegales. O sea...
Pero Vos además, escuchas. a ver, esto es lo que vos acabas de decir, es interesante. ¿Con qué valor periodístico? Nada, ninguno. Nada, para igual ver se- si igual dice celebrémoslo. pelotudo, si dice gorda o flaca, porque la verdad que no tienen ninguna una mala revelación palabra, ¿no? periodística. Tiene que ver. Igual Gato Villa, celebremos que esto Tal se cual. difunde, porque Sí, sí. la verdad que a Majul hay que agradecerle porque sabemos todo lo que está pasando, sabemos las escuchas ilegales. Si esto no hubiera trascendido, probablemente no estaríamos enterados de que la estaban escuchando a la expresidenta, que estaban escuchando a Parrilli y que están escuchando a centenares de funcionarios en la República Repito Argentina. algo, y Ari no me va a dejar mentir. Alguien en la corte dijo, muchachos, hagamos algo con esto, porque después nos va a venir en contra a nosotros. Siempre Del punto vuelve, de vista todo jurídico, vuelve. la corte es la que maneja las escuchas telefónicas. Bueno, Está claro. enseguida vamos a ampliar todo con Ari Lijalad, nuestro colega que ya está acá, que ha hecho un muy buen trabajo de investigación en el sitio de Nuestras Voces sobre este tema. Otra del fiscal militante, fiscal mediático, como usted quiera llamarlo, Germán Moldes. Realmente hoy ha hecho un dictamen apelando la decisión de la Sala 1 de la Cámara Federal sobre la libertad de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, en un dictamen que realmente no tiene desperdicio. Todos sabemos las piezas, no sé si son jurídicas, me parece que mucho es jurídica, que escribe el fiscal Moldes con mucho contenido político, porque no nos olvidemos que Moldes viene de una militancia política, ¿no? Fue en la época del ministro del Interior, José Luis Manzano, Moldes era justamente uno de los colaboradores más estrechos con cargo en el Ministerio del Interior de José Luis Manzano, y hoy está como fiscal de Cámara, ¿no? Pero vamos a ver lo que hoy produjo para pedir, y ahora nos va a explicar esto, para pedir que los metan en cana a Echegaray y que vuelvan a prisión Cristóbal López y Fabián de Sousa, un tema que los tiene muy preocupados a toda la entente mediática judicial y al gobierno, ¿no? Fíjese lo que dice el fiscal Moldes. El personaje principal de la maniobra dilucidada en este legajo se llama Ricardo Echegaray. Y fíjese las adjetivaciones, ¿no? Y cómo escribe Moldes. El antes poderoso jefe de la agencia recaudadora del Estado y ahora el tal vez temido custodio de secretos comprometedores. Es como una pieza casi literaria, ¿no? No, es literaria, es literaria. Ustedes porque no cuento son de- abogados. Es ¿eh? impresentable desde el punto de vista jurídico. Bueno, Ah, a ver pero qué más dice. Ahora esperen. Es para los medios. Al grito de viva la ficción. Ahora esperen, ahora ya seguimos. Vamos a seguir, por favor, con esto. Echegaray debe seguir la suerte de López y de Sousa en lo que a cautelas personales se refiere. Me refiero concretamente a la prisión preventiva, que limite su libertad con el único fin de evitar la frustración del proceso que en ningún momento se ha visto frustrado porque sigue adelante. ¿Qué más dice Moldes? Desconozco. Esto es en respuesta a lo que muy bien planteaba, y lo comentamos aquí, el camarista Jorge Ballestero, cuando decía, Ballestero, que si se trata de cobrar a creencias a empresarios, ¿cuántos empresarios en la República Argentina, sin ir más lejos, la familia presidencial que no le paga la deuda al canon del correo, deberían correr la misma suerte que de Sousa y Cristóbal López? Las cárceles, dice, deberían estar llenas de empresarios en la Argentina. Bueno, le responde a eso Molde, dice, desconozco, lo confieso, cuántos empresarios adeudan al Estado, de acuerdo a lo que surge de expedientes ventilados en un fuero extraño al nuestro, y lo que me coloca en situación de aún mayor indefensión, las limitaciones de mi imaginación me impiden dimensionar, siquiera en el terreno hipotético, la magnitud de los montos involucrados. Sigue Moldes. Me parece, eso sí, que tal vez sean directamente proporcionales, y acá es lo interesante, en lo que actúan muchos fiscales y jueces de la República, no apegados a derecho, sino
a esto. Miren, ya lo ponen en fallos judiciales, esto es tremendo. Me parece, eso sí, que tal vez sean directamente proporcionales a la indignación social que la resolución que aquí recurro ha generado y ha dado lugar a tanto cotilleo y chismorrería mediáticos. Esto realmente es desopilante. En un fiscal de la República que escriba esto, que se deje guiar por una supuesta indignación social. Bueno, los jueces, porque si no, como decimos acá varias veces, eliminan la justicia, establezcan tribunales populares que en las plazas públicas, de acuerdo a la indignación popular, condenen, marchen, manden a la horca, restablezcan la guillotina. O que pongan un 0800, pregunten por Twitter. Claro, bueno, en algún momento lo trataban de hacer, un 0800, ¿no? 0800 Eso, culpable o inocente. Claro, está muy bien. A ver. No, llame al... Como Tinelli, como claro, Tinelli. como Tinelli, que si llamen usted al... quiere que sea sos culpable, marque culpable el 1, o inocente. marque el 1, pero no, la marque el verdad 2. que, muchachos, está bien que trabajen para el titular de algún diario, que seguramente mañana nos vamos a ver. Mañana nos vamos a deleitar cuando veamos esto en un titular. El fiscal quiere... Claro, el fiscal Moldes pide... Pero esto, bueno, pero me parece que es demasiado, Darío, ¿no? Gustavo va en la misma sintonía que Mauricio Macri y otros funcionarios. Mauricio Macri dijo, la población está realmente preocupada por este fallo de la justicia que ordenó. Que ya lo había dicho con Milagro Sala, ¿te acordás? La gente Exactamente. cree que tiene que estar preso. Todos pagan impuestos y entonces en esta situación yo creo que el fallo es inentendible. Mauricio Macri no entiende ningún fallo, pero este peor, porque hay un tema de evasión, administración fraudulenta. A ver, Moldes es Macri, Moldes es grupos hegemónicos, Moldes, de alguna manera, lo que está diciendo es lo que la gente quiere escuchar según el gobierno y que mañana va a ser tapa de los diarios. A ver, ¿por qué explica que ahora, tienen que volver a la una cárcel? pregunta que es muy importante, porque yo hoy hablé con varios juristas y me decían, no, es para los titulares, lo de Moldes, nada más. ¿Es recurrible se dice, ¿no? Sí. ¿Es recurrible algo que ya ha determinado la Cámara Federal en cuanto a la libertad de dos personas? A ver. ¿Puede Moldes decir que tienen que volver a prisión? ¿El fallo de Ballestero y Fara es un fallo definitivo? No. Bueno, la casación está solamente para analizar fallos definitivos. Esa es la jurisprudencia que tiene. El fiscal no tiene agravios, porque ambos están procesados. Van rumbo a un juicio oral. Podrá ser evasión, administración fraudulenta. Además, recordemos ya que el fiscal de la causa, quien es Policita, ¿no? Exactamente. Nunca había pedido la detención Nunca. de López de Sousa, creo. Fue una determinación que hizo el juez Ercolini de un día para el otro. Y además eso nunca... fue lo que pone el juez Ballestero como una situación extraña al expediente, ¿no? Déjame que te explique algo, Gustavo. Una cosa es la detención y otra cosa es el delito. No me voy a cansar de repetirlo. Una persona puede estar libre y estar complicado en la causa. Claro. Y a lo mejor puede estar detenido y que no haya nada en la causa. Zanini. A ver, no explica por qué quiere la detención. Y recordemos que la libertad, Ballestero y Fara lo fundamentaron porque nunca el grupo quiso venderse, porque había firmado un convenio que se iba a vender siempre y cuando el juez Julián Ercolini lo autorice. Este fue el motivo de la detención. Claro. Cae esto y deben estar en libertad. Ahora, está confirmado el fallo. Van a juicio oral. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Nada. Claro. Cerrarán el expediente Ercolini, lo mandará a una sala o a un tribunal oral y de acá a un tiempito habrá un juicio donde los acusados serán culpables o inocentes y se determinará lo que tienen que pagar o devolver, entre comillas, como dicen ellos, al Estado. Está terminada la faz procesal. No lo pueden entorpecer. Exactamente. La verdad que Moldes, en la misma línea, podría haber pedido, cuando pidió el otro día que se siga investigando lo de Qatar, detenciones, porque ahí sí que pueden entorpecer la investigación, ¿no? Y Moldes no pide detenciones por lo de Qatar. Bueno, vamos, usted sabe que hemos estado tratando también en este programa todo el escándalo que envuelve a Flybondi, las cautelares que se han presentado por vecinos del Palomar que no quieren que el Palomar se transforme en un aeropuerto aerocomercial porque ni la pista ni las condiciones, la cantidad de barrios que hay a metros, escuelas incluso. Hoy hubo una audiencia pública con mucho escándalo, con mucho escándalo. Esto pasaba.
partidarios y concejales de Cambiemos trataron de impedir que se lleve adelante la audiencia pública. Todo se originó porque el momento en que hablaba el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue abucheado por los vecinos de Morón que se habían dado cita en esa audiencia pública. Y la reacción de concejales de Cambiemos fue lo que estamos viendo, ¿no? Trompadas, piñas y una reacción de esta naturaleza. Bueno, muy bien. Enseguida vamos a estar con Ariel Ijalad, con todo el tema de las escuchas calientes. Nos podés acompañar con el hashtag esta noche. Y también estamos hablando del paquete inflacionario, realmente. Aumentos, 40% en el gas, recién lo explicaba Nico Gandini. Se vienen aumentos de transportes, de peaje. Aparentemente la nafta también dicen que puede aumentar. Lo que pasa es que si se te va el tipo de cambio, es decir, si el dólar sigue aumentando, las petroleras van a volver a decir, aumenta el precio del crudo a nivel internacional. Se va el tipo de cambio, hay que aumentar en surtidores. O sea, yo creo que no en abril, pero en mayo vas a tener este tema de vuelta, Gato. Bueno, y en todo este marco, el dato que aportaba Fernando de la pérdida, ¿no?, de los salarios frente a la inflación. Ya arrancamos el 2018 perdiendo. El 2017 dice que le ganamos por algunas décimas, el 2018 arrancamos abajo. 1,1 subieron los salarios, 1,8 fue la inflación, y hay que acordarse que 2,4 fue en febrero, así que te imaginás que si en febrero los salarios no subieron 2,4% porque todavía no están impactando ninguna paritaria de este año. Así que hasta que empiecen a entrar las paritarias tenemos todos los precios nuevos con los salarios viejos. Bolsillos extra largos para el laburante, Omar Plaini, ¿no? Con lo que se viene. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Sí, realmente miramos con dos prismas distintos la realidad y parece que vivimos en dos países distintos de acuerdo a lo que dice el Ejecutivo Nacional. Está claro que la inflación, cualquier consultora privada, incluso vinculadas al gobierno, hablan que el primer cuatrimestre va a estar la inflación alrededor del 9%. Calculó una inflación del 15%, pretende que las paritarias tengan un techo del 15% y obviamente todos los que están firmando con cláusula de revisión. Más allá de cada uno se hace cargo de lo que firma, pero todos sabemos que la inflación a lo largo del año va a superar largamente el 20%, o va a estar arriba del 20%. Hay un retroceso, ¿no? Porque antes era que hay un retroceso por parte de las negociaciones, porque antes se hablaba de cláusula gatillo, es decir, una vez que superaba la inflación, lo que se había acordado en las paritarias, automáticamente se ajustaba. Ahora es cláusula de revisión, y todos sabemos la complejidad que trae aparejado eso. Pero de todas maneras, Hamilton, ningún sindicato, llegado el momento, va a dejar de discutir y de pelear con esa cláusula de revisión. Con lo cual van a aplicar medidas cualquier organización sindical si esa cláusula de revisión no compensa la inflación del momento. Los que están firmando por el 15%, ¿ya no empiezan perdiendo? Porque las proyecciones ya de enero, febrero, marzo, lo que se estipula para abril, están superando el 2% mensual. Y es cierto porque uno va detrás. Y además, acá no estamos olvidando del año 2016. En el 2016 se perdió entre un 7 y un 10% en diversos sectores y en diversas actividades, con lo cual esto viene de arrastre también. No es como dice el gobierno que los salarios le ganaron a la inflación. Es mentira eso. De hecho, ¿cómo le pueden ganar a la inflación los salarios si estamos hablando que el gas aumentó en diciembre el 45% y ahora en abril va a aumentar entre un 32 y un 40%? A eso hay que sumarle el agua, la luz, los peajes, los combustibles. O sea, la inflación no para, el endeudamiento. La comida básica. Y obviamente la canasta básica. Hoy una familia, para no ser pobre, tiene que tener un ingreso de 17.600 pesos. ¿Cuál es el salario medio en la Argentina hoy? Pregunto. No está ni siquiera en 17.600 pesos. Por eso digo. Con lo cual, en general, ¿no? Hablo en general, no hablo de determinados segmentos. La canasta está bastante vacía, ¿no? Con lo cual, bueno, el último mes aumentó el 3,3%, la canasta básica, que incluye también transporte y demás. La canasta básica es la más pobre. Exactamente. Sí, la de pobreza. 17.600. Y el transporte que también ahora aumenta. Sí.
O sea, va a estar entre un 11 y un 13% el aumento del transporte. Trenes, también bueno, el peaje ya va a estar a 63 pesos. Ahora, el presidente hoy, cuando anunció los datos de la baja de la pobreza para el primer trimestre del 2017, dijo, esto es un síntoma de que vamos por el buen camino. El gobierno confirma todos los días el rumbo económico. Gustavo, hay una cosa que hay que observar la conceptualidad de las palabras. El mismo Ejecutivo Nacional, el mismo presidente, había dicho pobreza cero. Hoy habló de reducir la pobreza. No es lo mismo donde había puesto la vara pobreza cero que reducir la pobreza. Con lo cual empieza tácitamente un reconocimiento que tanto la pobreza cero que ellos habían planteado como el tema, lo más fácil de solucionar es la inflación, son dos temas que el gobierno ya lo habían dicho que tiene muy complejo. Que fue un eslogan de campaña. Bueno, ya lo habían dicho. Ese eslogan de campaña hizo que muchísimos ciudadanos votaran creyendo en esos eslogans y después esto ya lo vivimos. Si hubiese dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Esto en los 90 pasó eso y ahora hay una serie de hechos, de situaciones económicas y sociales muy similares a lo que fue el 90. Por lo cual, obviamente las organizaciones sindicales, más allá que no esté la cláusula gatillo, que uno se puede ir tranquilo a la organización porque la cláusula gatillo es automática, la cláusula de revisión no va a traer ninguna tranquilidad. Yo quiero ver a aquellas organizaciones sindicales, cuando llegue el momento y la inflación esté arriba del 20%, cómo va a ser esa negociación. No creo que nadie se quede tranquilo porque no va a querer que sus bases lo juzguen y lo descalifiquen. Lo que pasa es que la cláusula de revisión nunca funcionó. Por eso, la cláusula revisión. Porque todo es el gatillo automático. Ahora, si vos tenés que juntarte y negociar, vos llamás a la otra parte y la parte no va. Y las cosas se prolongan en el tiempo y nunca hay acuerdo. Bueno, Villarreal, tampoco hay homologaciones que el Ministerio de Trabajo no ha hecho y sin embargo las empresas terminan acordando con los sindicatos pagarlo. Esto en el Ministerio de Trabajo ha sucedido, no ahora, muchas veces, ¿no? Ahora, Omar, en todo este contexto muy difícil para el laburante realmente, estábamos hablando al inicio que hay ciudades que ya están decretando la emergencia tarifaria porque los consejos deliberantes llega la gente preocupada porque no pueden pagar las tarifas, no pueden pagar las boletas. Cierran comercio en el interior del país todos los días porque no pueden afrontar. Digo, ¿cómo se para la CGT en este proceso que de mucha revolución interna? Hay un dato que es bastante sintomático. En el día de hoy, creo que fue Hugo Yasky, que planteó la posibilidad de volver a la CGT un sector del sindicalismo. Estamos hablando concretamente, quiero entender yo, porque esto lo hemos hablado. Estoy hablando concretamente de ATE y CETERA, que son las dos grandes organizaciones que en los años 90 se van para conformar lo que en principio fue el ENCIPRON y después fue la CTA como nosotros la conocemos, más allá de la posterior división. Y esto lo hemos hablado varias organizaciones sindicales. Estoy entre las organizaciones sindicales y dirigentes que creo que lo primero que tenemos que hacer, porque nosotros el jueves tenemos reunión de CGT y el primer tema va a ser la renovación de autoridades en este Consejo Directivo, porque ya los miembros del Triunvirato, más de uno de ellos ha dicho que no está en condiciones de seguir. Lo primero que debemos ponernos de acuerdo es en un programa. Claro. Si alguna vez tuvimos Huerta Grande o La Falda, porque... En una conducción. Bueno, primero el programa. Sobre la base del programa, digamos, hay que empezar a tomar acuerdos. Y además del programa, la metodología. Pero un tercer punto, a mi criterio importante, es cómo se relaciona el movimiento sindical argentino, el movimiento de los trabajadores, hoy con este gobierno. Claro. ¿Cuál es la forma de relacionarlo? Que en realidad fue la crisis de la CGT. Ustedes recordarán que primero se va la UOM y luego se va Camioneros. Exacto. Por las mismas razones, ambos se van. Entonces, un programa, una metodología, cómo nos relacionamos con un gobierno, que la práctica que tiene el gobierno normal es el ajuste, y sabemos lo que significa, porque también tenemos que hablar de despidos, de suspensiones, que los empleos que se generan son monotributistas, que también hay 450.000 jóvenes que ingresan al mercado laboral todos los años y eso no se tiene en cuenta a la hora de las evaluaciones. Entonces, esto es lo que tiene que plantear el movimiento sindical y creo que en esta dirección estamos varios de, así como se arma de conformar un gran frente político que esté en la oposición de este gobierno, creo que hay que armar un gran frente sindical con todos aquellos actores y aquellos sindicatos que estemos dispuestos a dar la batalla donde hay que darla, que creo que hoy es en la calle, porque es lo que piden los trabajadores. Gracias, Omar, como siempre. No, gracias a ustedes por invitarme. Pedro Brigger, antes de ir con Ari, ¿qué ha pasado? Ayer anticipábamos el ataque, ha dicho la gente de Lula, fue una emboscada, ¿no? Para el propio Lula. No solamente que fue una emboscada, sino que hoy en un acto en Curitiba,
continúa en campaña Lula da Silva y la expresidenta Dilma Rousseff, presidenta electa destituida, dijo: están incitando a la violencia para cancelar las elecciones. Hay un dato muy curioso, Gustavo. En octubre hay elecciones en Brasil. Lula da Silva lidera todas las encuestas en un país que son muy afectos a las encuestas. El presidente Michel Temer está insinuando que se va a presentar. Pero ¿sabes cuál es el dato, Gustavo? Las encuestas le dan 1% de intención de voto. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien con el 1% de intención de votos puede siquiera pensar en presentarse en unas elecciones en octubre? Bueno, este es el panorama de Brasil. Tratan de sacar de carrera a un presidente, expresidente muy popular, lo atacan. Lula da Silva denuncia directamente al fascismo, utilizan la palabra fascismo a 50 años de hechos muy violentos en Brasil en 1968. Dilma Rousseff dice que quieren cancelar las elecciones. Un periodista muy importante de Brasil también está insinuando que un ministro le dice la posibilidad de cancelar las elecciones. Sí, aunque ustedes no lo crean, esto está pasando hoy en Brasil. Se viene el autogolpe. No. El autogolpe del autogolpe. Claro, Temer se va a hacer un autogolpe después de un golpe. Esto sería Ahora, insólito. ¿Con Lula preso se soporta eso? Bueno, no lo sabemos. El 4, o sea, la semana que viene, va a ser un día clave para ver si definen que Lula vaya preso o no. Vamos a prestar mucha atención a lo que pasa clave. El miércoles que viene. Lula preso, ¿puede ser candidato? No. Lula eso lo resuelve la justicia electoral. Ojo, Lula hace mucho tiró una frase que es: si yo voy preso soy un héroe, si me matan soy un mártir y si estoy libre soy presidente. Bueno, Ari, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué está pasando con las escuchas y esto que nadie asume ahora que se han divulgado escuchas ilegales? A ver, lo que nosotros venimos investigando, como vos decías, en Importar Nuestras Voces, es hace rato esta suerte de CIDE paralela que se armó Lorenzetti, recordemos, por directiva de Macri. O sea, las escuchas telefónicas, la famosa OJ de décadas, pasó, recordemos, el último año de Cristina a depender del Ministerio Público Fiscal, de Alejandra Gil Carbó. En ese momento recordarán que fue un escándalo que se lo pasaran a Gil Carbó, estuvo a cargo la fiscal Cristina Camaño. Sí. Ahora, si vos analizás ese periodo, en el periodo que estuvo Cristina Camaño al frente de las escuchas, no se filtró ninguna escucha en los medios. Después de que pasó a la Corte, sí. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué hacían tanto escándalo? Bueno, porque dejaban de controlar ese lugar tan fundamental para hacer operaciones políticas, mediáticas, judiciales, etc. Y ahí hay que recordar varias cosas de por qué llegamos al punto de hoy, que es esta suerte de paso de comedia, como bien leías en página 12, que es, primero, Macri le pasa las escuchas a la Corte por un decreto de necesidad de urgencia, los primeros días de gobierno. La Corte dice, no hay ninguna necesidad de urgencia, y demoró hacerse cargo 3 meses. Cuando se hizo cargo dijo, vamos a hacer un sorteo para designar al juez que va a estar a cargo. No se hizo el sorteo, de hecho hay una causa judicial porque no hay registro de que se haya hecho el sorteo por el cual designaron al juez Martín Irursun y al juez Leal de Ibarra, que es su segundo. ¿Están preocupados que está la Corte ahora en saber la constitución de algunos tribunales? Sí. Se conforman las cámaras. Exactamente, lo pusieron a dedo Irursun. A dedo a Irursun. El tercer paso que... Fe al bolillero. No, para nada. El tercer paso que hizo la Corte fue, dejó de ser una oficina solamente de escuchas y le amplió las funciones. Por eso nosotros decimos que es una CIDE paralela, porque hace lo que ellos llaman investigaciones complejas y hacen muchísimas más cosas que solamente escucha. El cuarto paso que dio la Corte fue ampliar el presupuesto. Tuvo 209 millones de pesos de presupuesto el año pasado, 465 millones de pesos tiene este año, un crecimiento del 122% esa oficina de escuchas. Pero lo peor de todo, y esto es lo que tampoco se está diciendo en el día de hoy, a partir de esta carta que le manda la Corte a la AFI, es que no solo esta oficina hizo acuerdos con todos los organismos del Estado que tienen bases de datos, la UIF, la Unidad de Información Financiera, el Ministerio de Trabajo, distintos organismos, el ANSES, el Ministerio de Seguridad, etcétera, sino que firmó un acuerdo con la propia AFI. O sea, a los pocos meses de hacerse cargo la Corte, firmó un acuerdo, y eso está firmado por Irursun y por Gustavo Arribas, para que vuelva a hacerse cargo la vieja CIDE de las escuchas. Pero es una contradicción. Bueno, en ese momento se la pasa a la Corte y la Corte se la quiere volver a pasar a la AFI. Bueno, de eso el daño estamos ya hablando. lo hicieron. El daño que querían ya lo hicieron.
Claro, esto fue en el 2016. Ahora, después de todas estas operaciones mediáticas en las cuales, como consta también en lo que le mandó la Corte ahora a la AFI, el juez Lijo dice, yo hice todo bien. Martín Irursun y Javier Leal de Ibarra dicen, nosotros hicimos todo bien. Y las escuchas, como vos bien decías, se hicieron de forma online, cosa que se hace en secuestros, ¿no? Secuestros extorsivos, sí. O para seguir un narcotraficante. Claro, Parrilli, que sepamos, no es narcotraficante hasta ahora. Y tampoco secuestró a nadie. Y tampoco secuestró a nadie. Que sepamos. Las escuchas, y eso consta en el informe que le da Irursun a la Corte, las hace el personal de la AFI. Entonces, ¿por qué en una oficina que controla la Corte, la AFI tiene un box para hacer escuchas online, desgrabarlas y de ahí que se filtren? Bueno, acá lo que estamos lo que estamos viendo es una guerra de bandas entre la Corte, que se hizo cargo de esta oficina, la vieja CIDE, que quiere volver a controlar toda esta oficina, y puntualmente, y esto está pegado justo cuando hablaba Pedro, me acordaba, Lorenzetti pone siempre como ejemplo al juez Moro, ¿sí? Al juez Sergio Moro, que es el juez que lleva adelante el proceso judicial en Brasil contra Lula. De hecho, lo trajo a la Argentina. Trajo acá y lo mostró con Bonadío. Y sí, y le hizo una suerte de Zoom de la justicia universal al juez Moro. Yo hace poco pude entrevistar a los abogados de Lula y ellos nos contaron que el juez Moro mandó a pincharle los teléfonos a todo el estudio de abogados que defendía a Lula. Entonces la compañía telefónica le dijo, pero es un estudio de abogados. Y el Moro dijo, no, pínchenlo. Y la telefónica le dijo de vuelta, pero mire que no podemos pincharle los teléfonos a un estudio de abogados, es una cuestión de confidencialidad. Pínchelo igual. Bueno, efectivamente eso se pinchó. Moro dijo que habían destruido esas pruebas y después los abogados de Lula cuentan que esas pruebas no se destruyeron y que la estrategia de persecución judicial a Lula se estructuraba en función de conocer cuál era la estrategia de defensa de los abogados. Entonces, el ejemplo que pone Lorenzetti a la hora de decir nosotros tenemos que copiar el modelo brasileño y puntualmente lo que hace el juez Moro, visto a la luz de todo este escándalo en el cual se escucha a opositores políticos y puntualmente a la principal opositora política, muestra que lo que quiere copiar es un modus operandi de persecución judicial, escuchando cuáles son las estrategias de esos opositores. Déjame que te aporte algo más de lo que está diciendo Ari. También trascendieron escuchas entre Dilma y Lula. No sé si te acordás, y esto motivó un llamado de atención del Tribunal Supremo de Brasil al juez Moro por haber difundido esas escuchas. O sea que estamos más o menos en el escenario parecido. ¿Te acordás esas escuchas famosas que decían que lo iba a nombrar ministro en caso de que saliera la condena, qué sé yo? Ahora, lo interesante acá, a ver, lo que uno quiere saber, porque acá se tiene que dilucidar, digo, ¿quién fue el responsable de hacer circular esas escuchas? Claro. ¿Quién las entregó? ¿Se pagó por esas escuchas? En este caso lo que está intentando hacer la Corte es tirarle la culpa a Gustavo Rivas. Tal cual. Porque lo que dice es, las escuchas las hizo la AFI, las escuchas las desgrabó la AFI se las dio al hijo, dice que las dejó en una caja de seguridad, y no sabe qué pasó y se lo está tirando. Ahora, también hay un dato más. El tercer hombre dentro de esta CIDE paralela que armó Lorenzetti, te nombré a Irursun, te nombré a Leal de Ibarra, es Juan Rodríguez Ponte. Juan Rodríguez Ponte es el exsecretario del hijo y es el hombre que el hijo puso ahí. Y es un hombre que quiere quedarse con el viejo juzgado de Ollarvide que todavía está vacante en Comodoro Pi. Rodríguez Ponte es el que está en el día a día de esta oficina de escucha. Y ese es Lijo. Entonces, acá tenés una ensalada de Lorenzetti, Irursun, Lijo, Arribas y el gobierno que convalidó todo esto. Te insisto, esto empezó con el gobierno dándole las escuchas a la Corte, con el gobierno convalidando una dirección de esa oficina de esta CIDE paralela, con el gobierno haciendo estos cargos, tenían cargo por un año. O sea, fueron puestos a dedo, pero por un año. ¿Qué hizo Macri? Por decreto se lo pasó a 3 años. ¿Y qué hizo la Corte? Dijo, los 3 años se empiezan a contar después de que pase un año. Por lo tanto, van a quedar 4 años al frente estas autoridades puestas a dedo. O sea, acá se pusieron, como bien decía Darío, todos de acuerdo para el primer tramo del gobierno de Macri en utilizar esta oficina para la persecución de opositores políticos, y ahora se están echando culpas para ver quién se hace cargo de este escándalo. Gracias, Ali, como siempre. Muchas gracias. Realmente todas estas investigaciones las pueden leer en el sitio nuestrasvoces.com, ¿no? Sí. Así es. Ahí Ari Lijalad tiene unas investigaciones muy buenas realmente. Nos vamos a la primera pausa. Enseguidita,
A 8 meses están... Bueno, primero Maximiliano Rusconi en vivo viene realmente con los tapones de punta. Es el abogado de Julio De Vido que está denunciando todo un entramado de presión sobre la justicia imperdible. Maximiliano Rusconi enseguida. Y además, a 8 meses se van a cumplir en los próximos días, 8 meses, primero de la desaparición y después de la muerte de Santiago Maldonado. No nos olvidamos, va a estar aquí en vivo con nosotros Sergio Maldonado, su hermano, para ver, hubo avances, la causa está parada, quieren terminar con que se ahogó nada más, la responsabilidad de los gendarmes. Enseguida nos metemos con estos temas en la actualidad.